Recuerden que en la herencia mendeliana nosotros se iba a caracterizar porque un gen era quien determinaba la característica, ya sea normal o patológica, con la que estábamos trabajando. Esta práctica tiene como objetivos examinar los mecanismos de transmisión de la herencia multifactorial, así como también las características normales y patológicas de la misma. Y también diferenciar los patrones dermatoglíficos de la yema de los dedos, la palma de las manos y su asociación con diferentes síndromes genéticos. Bien, entonces, ¿qué es la herencia multifactorial? La herencia multifactorial es la transmisión de características normales o patológicas dadas por un complemento genético o por un factor genético que en este caso se va a denominar factor predisponente y que necesita de un factor ambiental para poder manifestarse fenotípicamente. Y este factor ambiental es el conocido como factor precipitante. Ok. Entonces, repito, herencia multifactorial, transmisión de características ya sean normales o patológicas dadas por o predispuestas por un grupo de genes, es decir, factor predisponente, factor genético, predispuestas por un grupo de genes que necesitan desarrollarse en un factor ambiente adecuado para poder precipitarse o manifestarse fenotípicamente. Bien, entonces, como su nombre lo dice, el factor de la herencia multifactorial tiene varios factores, en realidad solamente son dos. El factor genético, que ya lo sabemos acá, factor genético, y el factor ambiental. Factor genético también se conoce como factor predisponente y el factor ambiental se conoce como factor precipitante. Dentro de las características normales que vamos a tener de herencia multifactorial, vemos aquí la inteligencia o el coeficiente intelectual, el color de la piel, el color de ojos y color de pelo, excepto el color rojo, que ya sabemos que es de herencia autosómica recesiva. También dentro de las características normales van a estar la talla o la estatura, así como también el peso, va a ser, y también el ejemplo de la práctica del día de hoy, que son los dermatoglifos o las huellas dactilares. Bien, dentro de las enfermedades que vamos a tener en esta herencia, bueno, aquí vemos un ejemplo, el labio leporino o el paladar hendido. Esto es un ejemplo de enfermedad de herencia multifactorial. Vamos a tener también la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer, la obesidad, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer. Todas esas son enfermedades que tienen un componente genético, pero que necesitan de un factor ambiente para poder manifestarse fenotípicamente. Así como tenemos, bien, esto es en cuanto a las características normales y patológicas. Entonces, los criterios de herencia multifactorial van a ser los siguientes. Como estamos en genética, el factor gen nunca va a faltar. Entonces, en este caso, el factor genético es poligénico. Si ustedes recuerdan, en las herencias mendelianas, teníamos que un solo gen era quien determinaba la característica. Y si se acuerdan del genotipo, que eran dos genes, uno que venía de la madre, otro que venía del padre, entonces cada uno de los genes determinaba una forma de esa característica, pero esa característica iba a estar dada por ese par de genes, nada más. ¿Ok? Entonces, aquí, en la herencia multifactorial, el factor genético no va a estar dado ni por un par de genes, no va a estar dado por un par de genes, va a estar dado por 4, por 6, por 8, por 1000, por 12,000 genes. Es decir, es un factor poligénico, mucho, génico genes. Factor dado por muchos genes. ¿Cuántos? No podemos determinarlo porque obviamente va a depender de la característica con la que estemos trabajando. Pero es un factor poligénico, deben de tener eso bien claro. Bien, si se acuerdan, en las herencias mendelianas, ustedes utilizaban el cuadrado de Punnett como herramienta para poder calcular la probabilidad o el riesgo de que ese gen se pudiera transmitir en la descendencia de esa
de esas dos personas, ¿verdad? Aquí yo no puedo utilizar el cuadrado de Punnett. Porque dijimos ya que porque en primer lugar ya dijimos que el factor está dado por muchos genes, que no sabemos determinar cuántos son. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no sé a qué factor ambiente van a exponerse esos genes para saber si se van o no a manifestar en el fenotipo. Bien, por lo que en esta herencia el riesgo es un riesgo empírico, basado en la observación y en la experiencia, y es generalmente menor a un 10%. ¿Ok? Generalmente es menor a un 10%. Yo no puedo decir como en las otras herencias, 25 va a ser así, 50 así, 25 así, 75 así, no. Eso generalmente yo no puedo hacerlo en la herencia multifactorial. Bien, ¿quiénes de ustedes, vamos a ver, levantando la mano, déjenme ver, ¿quiénes de ustedes conocen, solamente la tienen que levantar, no tienen que decir nada, ¿quiénes de ustedes conocen a una persona con síndrome de Marfan? O con, vamos a ver, acondroplasia. Me imagino que ustedes han visto, conocen a alguien con acondroplasia. Nadie. Una persona con falsemia. Sí, Ok, falsemia, ya veo que levantan la Sí, mano. maestro. Levantando, solamente pueden levantarla, ok. Y una persona con fenilcetonuria, vamos a ver. Fenilcetonuria. Y una persona con síndrome de Lesch-Nyhan o una distrofia muscular de Duchenne o una ictiosis ligada al X. Entonces, miren, si ustedes se fijan en cada práctica, en cada unidad, al final de las herencias mendelianas, obviamente, al final de cada práctica van a encontrar como un listado de enfermedades correspondientes a esa herencia. Eso es una ínfima parte del listado de enfermedades mendelianas que existen. Si ustedes quieren, el listado se llama OMIM, O-M-I-M, O-M-I-M, y ahí ustedes van a encontrar el listado prácticamente completo de todas las herencias mendelianas que están descritas, de todas las enfermedades mendelianas que están descritas. Pero si se fijan, son muy pocos los casos. Muy pocos los casos, y son muchas las enfermedades. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, levantando la mano también, ¿quién de ustedes conoce a una persona con diabetes y a un hipertenso? ¿Quién conoce a alguien hipertenso? A alguien muchísimas. que le haya dado cáncer o que tenga cáncer. Muchísimas. Una persona obesa, por ejemplo. Entonces, fíjense que a pesar de ser pocas estas enfermedades multifactoriales, su casuística es mucho mayor que comparándolas con las enfermedades mendelianas. Es por eso que a pesar de que son pocas las enfermedades, son muchos los afectados de enfermedades multifactoriales. ¿Ok? Existen condiciones o situaciones en las que el riesgo, a pesar de que es un riesgo empírico, yo puedo decir ese riesgo está aumentado o hay mayor probabilidad de que en esa familia haya otro afectado. ¿Cuándo son? ¿Cuándo aumenta ese riesgo? Bueno, a mayor número de afectados. Si yo tengo dos familias, la A y la B, en la A yo tengo 2 afectados de diabetes y en la B yo tengo 6 afectados de diabetes. Es mucho más probable que en la familia B debute otro integrante con diabetes que en la familia A. La familia A obviamente tiene el riesgo, está ahí el riesgo, pero el riesgo es mucho más alto en la familia B que en la familia A. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, maestro. Ok. Y a mayor severidad de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos el caso del labio leporino que vimos previamente, ese niño, ustedes lo ven con esa fisura tanto en el labio y puede incluso acompañarse del paladar hendido, es decir, que los huesos palatinos, lo que forman el techo, el cielo de la boca, como le dicen, paladar duro,
estos huesos deben de fusionarse hacia el centro. Y cuando no se fusionan, entonces queda una abertura que comunica la cavidad oral o bucal, como quieran de llamarle, con la cavidad nasal. Entonces eso ya sería un paladar hendido. Entonces eso se puede corregir con cirugía tempranamente. Pero entonces tenemos una familia que tiene historia una historia de paladar, historia de paladar de labio leporino como paladar hendido, y otra familia donde hay historia de una comunicación interventricular, que es otra enfermedad de herencia multifactorial. En la comunicación interventricular, yo tengo que en el tabique que divide los dos ventrículos del corazón existe un agujero. Ambos ventrículos manejan sangres de tipo diferente. Es decir, uno maneja sangre oxigenada y el otro maneja sangre desoxigenada, llena de desechos. Ambos ventrículos manejan presiones sanguíneas diferentes. ¿Okay? El ventrículo izquierdo maneja una presión sanguínea mayor que el ventrículo derecho. Entonces, imagínense que haya un agujero que comunique esas dos cavidades. Va a ser un desastre, toda la sangre ahí ligada, todo. Entonces, eso va a ocasionar problemas cardíacos en la persona que lo tenga. La comunicación interventricular se considera una malformación congénita mayor que pone en peligro la vida de la persona que la sufre. Entonces, si tenemos en esa familia B historia de CIB y en la familia A historia de un labio leporino, es mucho más probable, es mucho más alto el riesgo que en la familia B haya otra persona que tenga CIB o que desarrolle CIB, que en la familia A haya una persona que tenga labio leporino nuevamente. ¿Por qué? Porque es mucho más grave la entidad nosológica en la familia B que en la familia A. ¿Me di a entender con ese ejemplo? Hola. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cuándo va a disminuir el riesgo? A menor grado de parentesco. No es lo mismo yo tener a mi abuelo, no, a mi tatarabuelo que sufrió de hipertensión, a yo tener a mi madre que sufre de hipertensión. Entonces, es mucho más probable que si yo tengo a mi madre hipertensa, yo sea hipertenso, que si yo tengo a mi tatarabuelo hipertenso, yo sea hipertenso, porque es mucho menor el grado de parentesco entre mi tatarabuelo y yo. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos con el ejemplo de la práctica. Ejemplo de la práctica son los dermatoglifos. Los dermatoglifos no son más que las líneas dermopapilares que se van a dibujar en la yema de los dedos, las palmas de las manos y la planta de los pies, y que van a formar patrones o imágenes. Ok. Los dermatoglifos son también denominados las huellas dactilares. Los dermatoglifos no se van a formar por elevaciones y depresiones de la epidermis. ¿Ok? Estas elevaciones van a ser llamadas crestas, mírenla ahí, esta es una cresta, y las depresiones van a ser denominadas surcos. ¿Ok? Quiere decir que los dermatoglifos se van a formar por las crestas y los surcos que se forman en la epidermis. Bien. Esto es un ejemplo claro. Este tipo estos dermatoglifos son un ejemplo claro de herencia multifactorial. Vamos a ver, porque... Bien,
vamos a hablar vamos a hablar de la historia, de la embriología primero, porque estos empiezan a desarrollarse durante la vida intrauterina a partir del tercer mes, ¿ok? Y primero van a empezar a desarrollarse los que están en las manos y continuándose con los que están en los pies. Estos van a ser únicos e invariables. Quiere decir que los dermatoglifos que tiene una persona no son los dermatoglifos que tiene otra persona, salvo los dermatoglifos de los gemelos idénticos. Y vamos a ver, ahorita vamos a saber por qué. Por ese lado son únicos y por el otro lado son se me olvidó la palabra que utilicé. Bueno, pero por eso no invariables. Y por otro lado son invariables porque los mismos dermatoglifos que nosotros tenemos cuando nacemos son los mismos dermatoglifos que tenemos cuando fallecemos. ¿Ok? ¿Por qué les dije que los gemelos idénticos son los únicos que tienen dermatoglifos iguales? Bueno, como les dije, los dermatoglifos están determinados por genes y el factor ambiente a los que esos genes se van a exponer para desarrollarse fenotípicamente para manifestarse fenotípicamente y desarrollar los genotipos, los dermatoglifos, incluye la posición que tiene el feto dentro de la barriga, dentro del útero gestante, la cantidad de líquido amniótico que tiene ese feto, incluso también hasta la alimentación de la madre. Quiere decir que los gemelos idénticos, al estar expuestos al mismo factor ambiente y al tener la misma dotación genética, por eso ellos van a tener los dermatoglifos iguales. ¿Ok? Entonces, ya hablando un poquito de la historia, los dermatoglifos fueron clasificados por primera vez por Francis Galton, y esa es la clasificación que actualmente nosotros utilizamos. Y no fue sino años más tarde cuando Cummings fue el que en 1829, si mal no recuerdo, fue el que acuñó el término de dermatoglifo, haciendo referencia a dermato, que es la piel, y glifos, que no son más que dibujos o patrones. Ok, entonces él fue el primero en acuñar ese término. Bien, los dermatoglifos que vamos a estudiar el día de hoy van a ser, bueno, los que se pudiesen estudiar son la yema de los dedos, la palma de las manos y la planta de los pies. Pero nosotros vamos a estudiar solo la de la yema de los dedos y la palma de la mano. Además, ya también vamos a ver los pliegues de flexión, qué son y cómo y por qué se forman. ¿Ok? Antes de hablar entonces de los diferentes dermatoglifos o patrones dermatoglíficos, es importante que ustedes sepan qué es un dactilograma. Bueno, es importante que ustedes sepan primero qué es un dactilograma. Un dactilograma no es más que la impresión de los dermatoglifos o las huellas dactilares. Es decir, eso que ustedes ven ahí, la impresión gráfica, una hoja, lo que sea, donde se pueda impregnar, donde se puedan impregnar los dermatoglifos, entonces eso forma un dactilograma. Okay, los dactilogramas son muy utilizados en medicina forense, por ejemplo, para la identificación de cadáveres. También se puede utilizar, se utiliza mucho en los crímenes. Ajá, sí, la policía y todo eso utilizan dactilogramas. ¿Ok? Y lo segundo que deben de saber es, lo que deben de reconocer es el término trirradio. Bien, ¿qué es un trirradio? Bueno, un trirradio o delta, como vemos aquí, es una estructura, una imagen que se va a formar por o es el punto, mejor dicho, donde convergen crestas
que van en diferentes sentidos o en diferentes direcciones. ¿Ok? Es el punto donde convergen crestas que van en sentidos diferentes. ¿Entendido? Entonces, miren, fíjense, acuérdense que las crestas son las elevaciones. Y obviamente lo que ustedes van a ver, se me olvidó decirles eso. Cuando ustedes hacen un dactilograma, ¿ok? Es decir, plasman sus huellas dactilares. Lo que ustedes van a ver que se ve oscuro van a ser las crestas, mientras lo que se ve clarito van a ser los surcos, porque obviamente el color o lo que usted utilice para marcarse el dedo, lo que va a colorear son las crestas, que son las elevaciones. Las depresiones o los surcos van a quedar vacías y ustedes lo van a ver como blanco. ¿Ok? Entonces, cada una de estas líneas es una cresta que va en direcciones diferentes. Y el punto donde convergen esas tres crestas es lo que se denomina trirradio o delta. ¿Ok? Trirradio o delta. Miren acá. Aquí tenemos una que viene acá, otra que viene acá y otra que viene acá. Ahí se formó un trirradio. Aquí hay otro trirradio. Miren esta que sube, esta otra que baja, por así decirlo, esta que pasa por aquí abajo, otro trirradio. Y aquí otro trirradio también. ¿Ok? Entonces, ya tomando en cuenta que es un trirradio, vamos a ver los dermatoglifos que nosotros podemos encontrar en la yema de los dedos. En la yema de los dedos nosotros podemos encontrar uno de los siguientes patrones dermatoglíficos. Uno solo, ¿entendido? No pueden encontrarse dos, ni los cuatro, ni tres. No. Es uno solo de los siguientes patrones dermatoglíficos. El primer patrón dermatoglífico que podemos encontrar es el arco. El arco es el patrón dermatoglífico que no tiene trirradios. ¿Ok? Solamente va a estar formado por crestas que van siempre en una misma dirección. Si ustedes se fijan, todas esas crestas van en una misma dirección. Y no hay ningún trirradio formado. ¿Ok? El asa, entonces, va a ser el patrón dermatoglífico que va a tener un trirradio. ¿Ok? El asa, mírenla acá, es el patrón dermatoglífico que tiene un trirradio. Es este que está acá. Este es el trirradio, ¿ok? Entonces, el asa también recibe el nombre de presilla o también recibe el nombre de bucle. Cualquiera de las tres, asa, presilla o bucle, puede ser utilizada. Entonces, repito que el asa es el patrón dermatoglífico que lleva un trirradio, que tiene un trirradio. ¿Ok? Y además de esto, también tiene un centro de imagen. El centro de imagen es desde donde parte el patrón dermatoglífico. ¿Ok? El centro, desde donde nace ese patrón dermatoglífico. Vamos a tener dos tipos de asas, dependiendo de si el asa se abre hacia el cúbito o hacia el radio del brazo que estemos, o de la mano que estemos estudiando, o del brazo, porque el cúbito y radio son los huesos del brazo, del antebrazo, perdón. Entonces, si el asa se abre hacia el dedo gordo, que es a donde está el radio, será una sala radial. Si se abre hacia el dedo meñique, será un asa cubital. Bien. Profe, ¿puedes repetir esa parte ahí? Por favor. Bien. Repito. Las asas pueden ser de dos tipos, dependiendo de hacia dónde se abran. Mira, esto es cómo ya se abre. Acá, hacia dónde ellas se abran. ¿Ok? Vamos a tener que si se abren si ustedes se ponen en posición anatómica y ustedes ven que el asa se abre hacia donde está el primer dedo o dedo pulgar, esa asa se va a llamar asa radial, ¿ok? Si se abre hacia el dedo meñique o quinto dedo, sería
asa cubital. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, ahora sí. Sí, gracias. Bien, entonces el siguiente patrón dermatolífico que vamos a tener es el remolino o verticilo, también llamado espiral. Remolino, verticilo o espiral. El remolino, verticilo o espiral es el patrón dermatoglífico que va a tener dos trirradios. Dos trirradios. Los dos trirradios del remolino están por aquí abajo. Ustedes no lo pueden ver porque la imagen no se ve, pero están por ahí abajo. Y además de esto tiene un centro de imagen. Quiere decir que ustedes van a ver que hacia el centro de la figura, cómo nace la figura hacia su centro. ¿Ok? Entonces, el remolino, verticilo o espiral tiene dos trirradios y un centro de imagen. Y por último, entonces, tenemos la doble asa. La doble asa es el patrón dermatoglífico que tiene dos trirradios, como ustedes pueden ver acá, uno acá y otro acá. Y tiene dos centros de imagen. Ustedes ven cómo la figura nace como de dos partes. Entonces, esa es la doble asa. Dos trirradios y dos centros de imágenes. ¿Entendieron los patrones dermatoglíficos? ¿Entendieron, chicos, los patrones dermatoglíficos? Un poco, profe, hay que estudiar. Un poco. ¿Qué no entendieron? Vamos a ver. Pregunten ahora, chicos. En los últimos dos que usted explicó, profe, eso de cuando usted hizo los circulitos y eso, que usted dice que no lo podemos visualizar ahí. Ajá. Bien, yo les dije que el patrón dermatoglífico que va a tener dos trirradios, en esta imagen no se puede ver porque está cortada. ¿Ok? Pero aquí se supone que deben de haber dos trirradios, uno de este lado y otro de este lado. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ese patrón dermatolífico que está formado por dos trirradios, y si se fijan acá, ahí hay un solo centro de imagen. Mírenlo ahí. De ese centro es que nace la figura. Es el remolino verticilo. Si ustedes se fijan acá, ustedes, cada uno de esos círculos que están ahí es un trirradio. Y si ustedes se fijan acá, no hay como una correcta diferenciación entre un centro de imagen y el otro. Entonces ahí, cuando tenemos eso, dos trirradios y dos centros de imágenes, entonces eso es una doble asa. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver, ¿qué me ayuda aquí? Vamos a identificar estos patrones dermatoglíficos. Yo, doctor. Vamos a ver, Deli. El que vemos a la izquierda primero, esas son lo que son las asas. No. Primero vamos con esta que está acá. Ajá. El primero que es a la izquierda. Ajá. Entonces, primero, Deli, ¿cuántos trirradios tú ves en esta yema de los dedos? En esta yema del dedo. Aquí tiene dos, se pueden notar a ambas esquinas ahí. Bien, mira uno acá. Ajá. Mira el otro acá. Bien. ¿Y cuántos centros de imágenes tú puedes ver ahí? Ese está muy bien definido, uno solo.
Uno solo. Muy bien, Deli. Entonces, ese patrón dermatoglífico, ¿cuál sería? Ese es ¿cómo? El tercero que usted explicó, pero no me recuerdo Pero ¿cómo se llama? el nombre. ¿Cómo se llama ese patrón? Vamos a ver. ¿Qué Bueno, parece? ¿Qué parece eso de? ¿Qué parece eso? Una cosa que da mucha vuelta y tiene un centro. ¿Qué parece? Que está en el mar, se forma en el mar y los barcos se hunden. En los remolinos, sí, pero Un remolino. Un remolino, eso es. ya. Eso es un remolino. ¿Ok? Ajá. Bien, vamos a ver. Clarieli Martínez. El segundo, profe. Sí, el del medio. Vamos a ver. ¿Cuántos trirradios tú puedes ver en esta figura? En este patrón. 1, profe. Uno, que es este que está aquí. Ajá. Entonces, ¿cuál es ese patrón dermatoglífico? Nada más Asa. con eso. Un asa, así es. Este es un asa. Y por último, si se fijan, en este patrón dermatoglífico no tenemos remolinos, perdón, no tenemos, vamos a ver, Dinora. Ese sería un arco porque no se pueden presenciar lo que serían los trirradios, ni tampoco o sea, se me olvidó el Los nombre del... centros de imágenes. Así es, centro de imagen tampoco. Trirradios o deltas, ni centros de imágenes o núcleo, ¿ok? Entonces, por eso esto es un arco. ¿Entendido eso? Eso está ahí mal, ¿ok? Esto es un remolino. Acá es un remolino, no una doble asa. Bien, entonces esa línea que ustedes ven ahí, que se forma generalmente o que se traza entre el centro del núcleo o centro del centro de imagen, valga la redundancia, y el centro del trirradio es la línea de Galton. Esa línea de Galton se utiliza para realizar el conteo total de crestas. En cada uno de los dedos nosotros trazamos esa línea y contamos las crestas, que son esas líneas, que son esas líneas que ustedes ven ahí, que esa línea de Galton corta. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos eso, en cada uno de los dedos, en cada uno de los 10 dedos, contamos, hacemos una sumatoria de todo eso y eso nos da el recuento total de crestas. Ese recuento total de crestas generalmente para la mujer es de 126, más o menos 50, dígase entre 90, de 96 más o menos 50, perdón. Sí, déjenme ver. 76 a 176, no, 126 más o menos 50, de 76 a 176. Y en el hombre es un poquito mayor, de 45, de 140 a 145 más o menos 50. Es decir, desde 95 hasta 195 se considera un recuento total de crestas normal en un hombre. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces. ¿En la mujer cuánto más o menos? 126 más o menos 50. Y en el hombre 145 más o menos 50. Entonces vamos a volver a hacer nuestros ejercicios. Fíjense acá. Pero este ya lo voy a hacer yo. Aquí tenemos dos trirradios. Miren uno aquí, miren el otro allá. Y aquí tenemos un centro de imagen. Ese patrón dermatoglífico se llama remolino. ¿Ok? Si se fijan, aquí tenemos un trirradio y aquí tenemos el otro trirradio, pero aquí tenemos dos centros de imágenes. Este es el doble asa. ¿Ok? O la doble asa. Aquí tenemos un trirradio y un centro de imagen que es este, o núcleo. Y por tanto, este patrón dermatoglífico se va a denominar asa. Y aquí no tenemos ningún trirradio. En este que está aquí no tenemos ningún trirradio.
y es el patrón dermatoglífico que se va a llamar arco. Los patrones dermatoglíficos también se pueden clasificar dependiendo del número de deltas o de trirradios que tengan. Entonces, los que tienen de a 2 deltas o de a 2 trirradios, como es el caso del remolino y la doble asa, se denominan bideltos. Ok, bideltos, 2 deltas o 2 trirradios. Ok. El que tiene un solo trirradio se denomina monodelto, y el que no tiene trirradios se va a denominar adelto. A, ausencia. Delta, delta. Ausencia de trirradio o delta. Bien. Entonces ya acabamos con la yema de los dedos. Ahora vamos a la palma de las manos. La palma de las manos es importante que ustedes conozcan tres Profe, áreas. ¿Perdón? Siga, dígame. permítame por favor tomar una foto a la anterior, si usted puede, y me disculpa. Gracias, profe. Ok. Bien. Ok. Bien, entonces en la palma de las manos ustedes tienen que conocer tres áreas. En primer lugar tenemos el área tenar, que es el área que está por debajo del primer dedo o dedo pulgar, esa lomita como que tenemos ahí en la mano. Esa es el área tenar. En contraposición al área tenar, vamos a tener el área hipotenar, que es la que está por debajo del dedo meñique, y también en la palma de las manos vamos a tener las áreas interdigitales, que son las áreas que se van a encontrar entre cada uno de los dedos. Entonces, aquí vamos a tener entre el primer dedo y el segundo dedo, tenemos la primera área interdigital. Entre el segundo y el tercero tenemos la segunda. Entre el tercero y el cuarto tenemos la tercera. Y entre el cuarto y el quinto tenemos la cuarta área interdigital. Ok. Bien, entonces ya esas son las áreas. También en la palma de las manos nosotros vamos a encontrar trirradios. Esos trirradios se van a denominar con las 4 primeras letras del alfabeto y se van a encontrar hacia la base de cada uno de los dedos. Es así que vamos a tener que debajo, hacia la base del, o cerca del área interdigital, ok, cerca de las áreas interdigitales, pero generalmente hacia la base de cada uno de los dedos. Hacia la base del segundo dedo tenemos el trirradio que va a denominarse o que se llama trirradio A. Hacia la base del tercero tenemos el trirradio B. Hacia la base del cuarto el trirradio C. Y hacia la base del quinto dedo el trirradio D. El trirradio del primer dedo o dedo pulgar no se encuentra hacia la base del dedo, sino más bien que se encuentra hacia la base de la mano. Y ese es el denominado trirradio T o trirradio axial. Trirradio T o trirradio axial, que es este que ustedes ven acá. Trirradio T o trirradio axial. Bien, es importante que a medida que yo vaya diciéndole las cosas, ustedes vayan identificándolas en sus manos, porque ustedes van a hacer un dactilograma cuando terminemos la práctica. Y eso van a ser los puntos de esta práctica. ¿Ok? Bien, entonces, en la palma de las manos nosotros podemos realizar algunas fórmulas para determinar si el trirradio T se encuentra desplazado o no. ¿Por qué? Porque, ¿o con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que el trirradio T en múltiples
síndromes cromosómicos se encuentra desplazado. Y por tanto, estas fórmulas que yo les voy a enseñar ahora van a estar alteradas. Y eso nos puede orientar, no nos da diagnóstico, ¿ok? Nos puede orientar a cierto síndrome cromosómico, ¿ok? La primera de estas fórmulas, de estas herramientas con las que contamos para determinar el desplazamiento del trirradio T es el ángulo ATD, también denominado ángulo de Penrose. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez hacemos el dactilograma de la palma de la mano, es decir, la impresión de la palma de la mano en una hoja, nosotros lo primero que vamos a hacer es identificar el trirradio A y el trirradio T. Entonces, vamos a unir con una línea recta el trirradio A con el trirradio T. Y con otra línea, el trirradio T con el trirradio D, que es el trirradio del quinto dedo. Entonces, esas dos líneas, como se van a cortar en este trirradio T, van a formar un ángulo. Y ese ángulo yo lo voy a medir con un transportador. Ok. Ese ángulo debe de tener unas medidas entre 45 y 60 grados. Por debajo de 45 incluso se puede considerar normal. Pero cuando se encuentra desplazamiento del trirradio T, generalmente ese ángulo mide más de 60 grados. Y eso lo podemos ver en algunos síndromes, como síndrome de Down, síndrome de Pateau y incluso en síndrome de en la monosomía del X, que es el síndrome de Turner. Ok. Entonces podemos ver ese ángulo aumentado por el hecho de que el trirradio T va a estar desplazado. Ok, no va a estar en su lugar habitual. Bien. Entonces, otra de las fórmulas que vamos a realizar en el dactilograma de su palma de la mano es el índice de Hoffman. Okay. Para el índice de Hoffman yo necesito de los pliegues de flexión. Vamos a hablar, déjenme ver. Vamos a hablar de los pliegues de flexión. Los pliegues de flexión no son más que los sitios o los lugares donde se hace mucha flexión. Sí, entonces, en esas líneas donde se hace mucha flexión, se forman esos surcos. ¿Entendido? Entonces, esas depresiones que se forman en las zonas que son sometidas a mucho movimiento de flexión, son denominados los pliegues de flexión. Si ustedes se fijan, ustedes tienen pliegues de flexión en todos los sitios donde hay mucho movimiento. En toda la palma de las manos, en las falanges, si se fijan, también hay pliegues de flexión. En el hueco poplicio hay pliegue de flexión, donde al flexionar las rodillas, incluso cuando ustedes se ríen, ustedes hacen pliegues, no de flexión, pero sí hacen pliegues. Entonces, esos pliegues se forman en los sitios que están sometidos a mucho movimiento. Entonces, en la palma de las manos, nosotros vamos a tener 3 pliegues de flexión, que son, en primer lugar, el longitudinal oblicuo, que va a nacer en la primera área interdigital y se va a extender hacia la base de la mano. En segundo lugar tenemos el transversal proximal, que va a nacer del mismo sitio, la primera área interdigital, y va a extenderse hacia el área hipotenar. Y en tercer lugar tenemos el transverso distal, que va a nacer en el área hipotenar y va a extenderse hacia la segunda área interdigital. ¿Ok?
Ok, la que está entre el segundo y tercer dedo. Además de estos pliegues de flexión, también vamos a tener el pliegue de flexión de la muñeca, que está aquí abajo, y los pliegues de flexión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Entonces, para el índice de Hoffman es importante que ustedes puedan reconocer, en primer lugar, el pliegue de flexión de la muñeca, que está aquí abajo. Ok, aquí abajo. Y en segundo lugar, el pliegue de flexión donde se articula la falange del tercer dedo con los huesos de la mano. Esa articulación se llama articulación metacarpofalángica. Ok, entonces es importante que ustedes identifiquen el pliegue de flexión de la muñeca y el pliegue de flexión de la tercera articulación metacarpofalángica. Entonces, una vez identificados esos dos pliegues, ustedes van a trazar una línea entre esos dos pliegues, uniéndolos. Esa línea se va a denominar eje longitudinal mayor. Ok, eje longitudinal mayor. Y es prácticamente lo que mide toda la palma de mi mano. Ok, eso es lo que mide toda la palma de mi mano. ¿Entendido? Porque va desde un pliegue hasta el otro. Eso es todo lo que mide la palma de mi mano. Bien, entonces yo le voy a poner, por ejemplo, un valor a esto que va a ser igual a 10. Este es el ejemplo que tenemos aquí, no es que va a ser. Luego, entonces voy a trazar una otra línea que va a unir ese mismo pliegue de flexión de la muñeca, pero esta vez con el trirradio T. Y voy entonces a medirlo con la misma. Por ejemplo, aquí me dio 2 centímetros. Entonces, con estos dos valores yo hago una regla de 3. Digo, 10 centímetros, perdón, es a su 100%, porque es todo lo que mide la palma de mi mano. Es el 100% de mi mano. 2 centímetros, ¿qué por ciento sería? Entonces, cuando tenemos esto, hacemos multiplicación en cruz y despejamos la X. Decimos X va a ser igual a estos dos que están multiplicando, multiplicación en cruz, 2 centímetros por 100%, y siempre el que queda multiplicando con la X pasa a divisor. 10 centímetros. Entonces, centímetro con centímetro se tacha, quiere decir que el índice de Hoffman va a ser expresado en por cien. Entonces digo 2 por 100 es igual a 200 entre 10. Eso es igual a 20. A 20%, que es lo que tienen acá. ¿Entendido eso? ¿Entendieron eso? Sí. Sí, maestro. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir su... ojo, los pliegues de flexión no son dermatoglifos, ¿ok? No son dermatoglifos porque no están determinados por genes. Se forman porque ahí tenemos mucho movimiento, pero no son dermatoglifos. En la palma de la mano podemos tener fusión de los pliegues longitudinales, tanto de los transversos, tanto el transverso distal como el proximal, y entonces ahí se va a formar un único pliegue transverso, o pliegue palmar único. Entonces ese también se denomina el pliegue simiesco o pliegue de simio. Ok, mírenlo acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, ¿en qué va a consistir su tarea del día de hoy? Bueno, yo les voy a mandar
Yo les voy a mandar, déjenme ver, bueno, les acabo de mandar al grupo una hoja que creo que es la página 60 de su manual blanco. Ok, bueno, eso me dijeron en la clase pasada. No sé qué página es, pero esa hoja que yo se les acabo de mandar, si ustedes se fijan, es una hoja que tiene un cuadrado en el centro y